Hoy vamos a hablar de esta asistencia jurídica que ha dado el Instituto Federal de Defensoría Pública a un equipo de básquetbol de personas discapacitadas. Por supuesto, no es el único caso de personas con esta condición de discapacidad a la que ha asistido, pero es un caso que revela y demuestra que quienes tienen esta condición pueden acercarse a este Instituto de Defensoría Pública para tratar cualquier tema y se les asesorará e incluso se les apoyará. Vamos a ver primero un pequeño video donde justamente habla la persona que contactó al Instituto de Defensoría Pública, el Instituto Federal, Natalie Guerrero Bravo, quien pues pide la asistencia de este instituto porque no tenían ni siquiera sillas de ruedas algunos de sus compañeros que también juegan básquetbol y tampoco tenían pues apoyo para ir a los torneos de este deporte. Vamos a escuchar a Natalie Guerrero Bravo. Bueno, yo soy atleta de alto rendimiento, soy seleccionada nacional de básquetbol sobre silla de ruedas. Lo integran 14 personas, todas con discapacidad motriz. Surge a través de esta necesidad de poder realizar algo que nos ayude tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente. Ellos nos ayudan bastante. El instituto, la verdad es que siempre nos ha estado apoyando en cuestiones de defender nuestros derechos como personas con discapacidad, en asesorarnos. Pues este es el caso de Guerreros de Iguala, un grupo deportivo, un club deportivo, prácticamente un equipo pues que en condiciones de vulnerabilidad, no solamente por su condición de capacidad diferente de este equipo, sino también por a veces la carencia de recursos, pues acudió a este Instituto Federal de Defensoría Pública y que, bueno, pues hay que recordar que semana con semana este instituto nos presenta casos sobre personas en condiciones vulnerables que son apoyadas por este instituto precisamente para hacer valer sus derechos. Ahora es un caso distinto, incluso podríamos decir que es una historia que concluye, podríamos decir que felizmente en el sentido de que pudieron tener garantizados sus derechos, pero preguntarle y darle la bienvenida al abogado Isaac Solórzano, asesor jurídico especializado en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública. Buenos días, abogado, y preguntarle por qué fue necesaria la participación del Instituto Federal de Defensoría Pública, toda vez que deberían estas personas tener garantizados sus derechos incluso sin la actuación de una entidad gubernamental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primeramente, pues gracias por la participación en este medio para hacer del conocimiento los apoyos que se han prestado al grupo, al equipo de básquetbol Los Guerreros de Iguala. Natalie se acerca con nosotros por primera vez para solicitar los servicios de traslado. Los torneos se realizan a través del estado de Guerrero en diferentes municipios y por cuestiones principalmente económicas no tienen los medios suficientes para trasladarse a los diferentes municipios, Acapulco, Chilpancingo y Huetzuco de los Figueroa, que eran las sedes en donde se estaban organizando los torneos. Abogado, también preguntarle, pues justamente esta parte de cómo garantizar los derechos, todos los derechos de forma integral a las personas con discapacidad. En este caso, pues es el derecho que ellos tienen al deporte y también hacerlo en condiciones dignas. Les faltaban incluso sillas de ruedas, además de los propios uniformes. ¿Qué papel ha jugado el Instituto Federal de Defensoría Pública para garantizar estos derechos a este equipo de básquetbol, pero en general a las personas que se acercan con ustedes y tienen esta condición de discapacidad? En este caso se hizo valer principalmente el derecho del deporte inclusivo hacia la práctica deportiva para no discriminarlo. Se solicitó a diferentes autoridades, que fue el DIF de Iguala y al Instituto del Deporte de Guerrero, el traslado a los diferentes puntos en donde ellos iban a llevar a cabo ahora sí que el deporte. Asimismo, también el instituto apoyó con los uniformes del equipo, porque la verdad los uniformes que tenían ya estaban rotos, deteriorados, y pues para tener la participación con los demás equipos y se denotara lógicamente que pertenecían aquí a Iguala, pues se les mandó a hacer los trajes. También se les solicitó al DIF
sillas de ruedas, tenían sillas de ruedas respecto para llevar el deporte, para el básquetbol, no tenían sillas de ruedas para trasladarse a los diferentes eventos, porque se ocupan dos sillas de ruedas, unas sillas de ruedas que son para el básquetbol y las sillas de ruedas pues para sus actividades normales. Tres de los participantes pues no contaban con esas sillas de ruedas y pues se les solicitó al DIF pues se nos proporcionaran las sillas de ruedas que sí nos hizo el favor de darnos las sillas de ruedas como tal. Abogado Isaac Solórzano, asesor jurídico especializado en la atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública, preguntarle cuántos casos más en este asunto tienen de atención a personas con discapacidad para garantizarles sus derechos. Hay un caso particular que estamos viendo y que tiene que ver con el derecho a pues realizar deporte en condiciones dignas, pero también qué otros casos hay de atención a personas y si es que hay casos también colectivos como este en materia de discapacidad. Sí, en la actualidad sí manejamos diferentes casos, principalmente los trámites respecto a las pensiones del bienestar de las personas con discapacidad. También se llevan asuntos de acceso de medicamentos, tratamientos médicos, aparatos ortopédicos y auditivos, también la solicitud de ajustes razonables y de procedimientos para acceder a los diferentes servicios. Porque hay que tener en cuenta que pues, hoy en día existen muchas barreras que impiden a las personas con discapacidad, en el caso en específico, en el deporte, tener este derecho a participar en las diferentes actividades que se realizan. Pero principalmente ese tipo de asuntos se llevan en el instituto. Ahorita, en mi caso, pues se le han otorgado a las personas, ahorita nos comentan que ya se le entregó a una persona su prótesis de su pierna izquierda, también se les han entregado sillas de ruedas, aparatos auditivos a otra persona, entonces sí hemos tenido bastante intervención dentro de los apoyos que nos han solicitado a nuestros representados. Abogado, también preguntarle, porque en este caso de Guerreros de Iguala, este equipo deportivo dedicado al básquetbol, pues también ustedes les dieron asesoría jurídica para tramitar esta solicitud de la pensión del bienestar y ya nos decía que muchas personas con discapacidad se acercan a ustedes para realizar este trámite. ¿Qué tan complicado es hacer estas gestiones desde la parte jurídica y qué tanto le puede beneficiar a una persona en esta situación de discapacidad acercarse al Instituto Federal de Defensoría Pública, pues para hacer más accesible este derecho que ya en muchas entidades federativas, es el caso de Guerrero, ya se está haciendo de forma universal, es decir, ya todas las personas con una situación de discapacidad, sin importar su edad, podrán tener acceso a esta pensión con recursos tanto federales como de los estados. ¿Qué tan factible es que ustedes puedan contribuir para hacer menos tedioso o menos pesado este trámite a las personas en esta situación? Qué bueno que tocas el tema respecto a los trámites que se realizan en específico aquí en Iguala Guerrero para la pensión del bienestar. La verdad es que sí se les complica mucho a las personas acudir directamente a la institución. En este caso, nosotros lo que hacemos es que solicitamos los documentos y como es un trámite personal, pues los tenemos que acompañar a hacer el trámite, prácticamente, ¿no? O andarlos auxiliando o apoyando para llevar a cabo todo este tipo de trámites, porque el desplazarse hasta ciertas zonas que la verdad están muy alejadas y la mayoría de las calles aquí en Iguala no están pavimentadas, pues la verdad es que sí se les complica muchísimo acudir. Nosotros lo que hacemos es apoyarlos respecto a esos trámites y evitar que en la mayor de los casos estén trasladándose de un lado a otro, porque si bien es cierto existe la institución, también es cierto es que no se apega a una realidad social respecto de las personas, porque ya simplemente solicitar que se trasladen hasta allá, pues ya es una barrera física para ellos. Ahora, llegar y solicitarle que por ciertos documentos no les pueden hacer el trámite, pues ya se vuelve otra barrera para ellos. Entonces, lo que nosotros intentamos y lo que los intentamos apoyar es precisamente que no se impongan esas barreras
que se les hagan los trámites y que se les pague a tiempo. En caso de que no se les pague al tiempo que maneja el reglamento, pues interponer los medios que estén a nuestros alcances para que en el menor tiempo posible ya estén recibiendo ese apoyo. Abogado, usted como asesor jurídico especializado en atención a personas con discapacidad, pues me gustaría mucho conocer su reflexión sobre la situación de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes que hay en el país, particularmente aquellas que provienen del ámbito rural, donde pues probablemente menos infraestructura y a veces incluso menos capacitación hay de parte de las autoridades para atender a este sector muy importante de la población. Claro que sí, mire, ya estando un poquito más aquí en este estado, en este municipio de Iguala, francamente es que las autoridades, si van a implementar este tipo de apoyos, creo que sí deben de estar un poquito más conscientes de la realidad que existe en el municipio. En verdad, los accesos son muy limitados, no hay transporte público especializado para las personas con discapacidad. Les piden muchas veces trámites innecesarios, entonces creo que sí se deben de apegar un poquito más a la realidad social, comenzar a tener personas más capacitadas para atender a este grupo vulnerable, porque en verdad algunas veces les hablan de una forma muy grosera, muy tajante, entonces creo que sí deben de apegarse un poquito a la realidad social de esta zona en específico y evitar, si existen ya barreras físicas, evitar interponer todavía más barreras respecto de los programas, porque en verdad sí se les dificulta. Igual no andarles dando información que no va conforme a los programas, porque muchas veces les dicen que los pagos van a ser de aquí a 6 meses cuando el reglamento dice a 2 meses. Entonces hay gente que lleva años esperando por su pensión. Creo que más que nada la reflexión es esa, si van a crear programas que sean apegados a la realidad social respecto de la que estamos viviendo y hacer cuestiones inclusivas, no especiales. Abogado, justo sobre este tema de la inclusión, preguntarle si el Instituto Federal de Defensoría Pública puede también sensibilizar a las autoridades locales, sobre todo por este tema que nos decía que allá específicamente en la realidad de Guerrero, pues hay calles que no están pavimentadas y parece un tema menor, pero al final la movilidad de las personas con discapacidad pues se dificulta bastante. No solo es las calles no pavimentadas, sino incluso aquellas que no están adaptadas o no están pensadas para esta inclusión de las personas con esta situación. Me refiero no solo a quienes pues tienen esta condición de tener que usar una silla de ruedas, sino incluso, por ejemplo, las personas invidentes que necesitan pues estos sensores que se ponen en las calles, que son un tipo especial de como acompañantes del camino, donde ellos pueden ver si hasta ahí termina la banqueta, si hay una rampa, si hay alguna circunstancia como de un escalón. Y también el tema del transporte público nos comenta que pues es inadecuado, ¿no? Y esto pareciera una situación no solo de Guerrero, sino en términos generales de todo el país. ¿Qué tanto puede el Instituto Federal de Defensoría Pública pues ayudar a sensibilizar a las autoridades locales de que esto es necesario y además es urgente? Ok, en este caso en específico, lo que venimos haciendo en este lado es presentar escritos dirigidos a las autoridades municipales, señalando o solicitando como tal la implementación de estos transportes, de que las calles sean accesibles para las personas con discapacidad, como tú lo comentas, discapacidades diferentes como casillas de ruedas, respecto de los semáforos, se ha estado solicitando. Sin embargo, las respuestas de las autoridades van más encaminadas a no hay presupuesto, no hay destinado presupuesto, y lo que se pretende es que bajo esas respuestas interponer medios ya a nivel federal respecto de que si está destinado un presupuesto se tiene que aplicar y destinarse a ese tipo de finalidades, no andarlo desviando o haciendo otras cosas que no van destinadas también a este grupo vulnerable.
abogado, y preguntarle también acerca de la posibilidad de generar un programa integral para atención a las personas con discapacidad, es decir, de que no sea a partir de casos en concreto, en particular, que por supuesto son atendibles y por supuesto se tienen que resolver, pero incluso para prevenir este tipo de obstáculos que se les presentan a las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, pues en Guerrero, pero también en todo el país, sobre la posibilidad de generar algún tipo de política para que de manera permanente y automática estén generando las condiciones desde los ámbitos gubernamentales para atender a este sector de la población. Sí, precisamente dentro del área especializada que tiene la asesoría jurídica, poco a poco se están atacando este tipo de omisiones que, si bien es cierto, ya existen tanto a nivel constitucional como a nivel internacional, lamentablemente a nivel local han pasado desapercibidas. Principalmente interponer este tipo de medios de omisión legislativa para que los municipios o los estados comiencen a aplicar todos estos programas, todos estos derechos que tienen las personas con discapacidad y serán reflejados a nivel municipal, como lo comentábamos, accesos a rampas, accesos a señalamientos de braille, o sea, todos los medios para que las personas se desplacen dentro del municipio, es lo que el grupo estratégico de la Defensoría Pública es lo que está haciendo, principalmente atacar esas omisiones legislativas para que ya se comiencen a implementar dentro de los municipios y de los estados. Abogada, pues le damos las gracias por esta entrevista y también por visibilizar estas situaciones, estas circunstancias que padecen las personas con discapacidad. ¿A qué número o cómo se pueden contactar las personas que están allá en Guerrero y que tienen esta situación, esta circunstancia y que también quieren apoyo para gestionar sus pensiones del bienestar o para alguna otra circunstancia que los aqueje? Claro que sí, el teléfono de la oficina es el 733-3340-782. También contamos con un teléfono que es de Pensatel, ese es un teléfono a nivel nacional, ahí se puede comunicar a las personas y se va a canalizar a un asesor que esté más cercano a su domicilio. El teléfono es el 800-224-2426.